grados te ofrecen esta oportunidad. Revisa las convocatorias abiertas en www.unl.edu.es. Te esperamos. Inspírate, cree y transforma con la UNL. Ahora empieza Derecho para No Abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley También es tu derecho. aquí empieza. Derecho para no abogados. Buenas tardes con todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a su podcast Derecho para No Abogados. El día de hoy estaremos hablando de unos temas muy importantes que surgen en nuestro país. Sigan atentos a nuestra emisión. Bienvenidos sean en Derecho para No Abogados. Encantado de estar aquí con mis compañeras locutoras. Soy Manuel Gaona y un agrado para poder compartir los siguientes temas que se hablarán a continuación. Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, chicos. Les saluda Hilary Ramón. Es un gusto poder volver a estar aquí en emisión. Como ya mencionaron mis compañeros, hoy vamos a hablar dos temas muy importantes, como lo es nuestro querido personaje ilustre Benjamín Carrión, y en nuestro segundo segmento, otro tema muy importante que lo mencionaremos después. Es así que damos voz a la paso. Damos paso a la voz de radio para empezar con nuestro primer segmento. Los hijos del derecho. Un salto al pasado para entender el presente. Ahora exploramos la vida de pensadores y juristas que cambiaron la historia. En Derecho para No Abogados, los duros del derecho. Los duros del derecho. Continuamos con nuestro segmento Los Duros del Derecho. A continuación hablaremos sobre Benjamín Carrión. Compañera Hilary, cuéntanos más sobre Benjamín Carrión. Claro, Sofi. Hoy nos toca desempolvar un poquito la historia y vamos a hablar de un lojano que puso en el mapa a nuestro país, Benjamín Carrión. Muchos lo conocen por la Casa de la Cultura, pero lo que pocos dicen es que él también fue un abogado de profesión. Él se graduó en la Universidad Central del Ecuador. Esta base legal le sirvió muchísimo para su carrera diplomática y política. Aunque las leyes eran su base, su pasión era demostrar que Ecuador no necesitaba armas para ser grande, sino libros y arte. Imagínense, nació aquí en Loja, como ya lo mencioné, por allá por 1897. Es importante mencionar que creció en una ciudad que ya respiraba cultura. Lo que hizo que esto influenciara demasiado en su idea de que Ecuador debería ser una potencia cultural. Y a partir de eso, ahí, él mencionó demasiado en su vida esta idea. Aparte de eso, también creció en una familia donde se respiraba cultura y eso lo llevó a recorrer el mundo. Incluso llegó a ser ministro de Educación aquí en nuestro país y su meta siempre fue que el arte no fuera solo para la gente con plata, sino para todos. Para todos. Continuando con esto, es importante mencionar la Casa de la Cultura, que fue un hito importante de este personaje que logró construir. Pues en 9 de agosto de 1944, mediante la presidencia de José Velasco, decretó el decreto 707, en el cual se habla sobre la importancia de crear la Casa de la Cultura, después de haber pasado un conflicto muy complicado que fue entre Ecuador y Perú. Después de esto, de esta derrota tan mal que fue, tan trágica que incluso surgimos de nuevo para poder plantear una cultura sostenible de la cultura. Pues de esta forma
Después de esta crisis, podemos decir que inició un proyecto Benjamín Carrión con el propósito de crear la Casa de la Cultura, la cual está regulada por una ley. Esta ley se llama Ley de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue publicada el 3 de enero del 2006, la cual tiene y consagra que es una institución autónoma, administrativa y financiera del derecho. ¿Qué quiere decir esto y qué importancia tiene para nosotros los estudiantes de Derecho y el público en general? Pues esto fue la base en que nos podemos guiar del derecho administrativo, que es público, ya que logró descentralizar. Vamos a establecer un estatuto, vamos a hacer un reglamento, modelo que fue tan importante para crear otras instituciones públicas. Y de otro modo, también dentro de esas casas de las culturas tenemos la sala en que se encuentran libros, editoriales, poesía y diversos contenidos académicos que sirven para que la gente se pueda llenar de la cultura y pueda crecer de ese mismo modo. Ahora, ¿qué propósito surge de tener esta institución? Esta institución oficialmente es declarada, por así decirlo, un hogar para las personas para que puedan orientar, fomentar y difundir las artes, letras y pensamientos, para que la cultura deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho accesible para todos. Ahora voy a mencionar qué libros sacó este gran personaje y escribió. Primero que ello nos vamos a fundamentar por las leyes que se crearon en ese momento, Ley de Fomento del Libro y Ley del Libro vigente del 2006, que básicamente de forma puntual consagran la edición, la distribución y la estructura de cómo va a ser la política de sacar libros y mantener los derechos culturales y el acceso a la información jurídica y académica. Continuando también con qué promocionó, cómo logró que estas artes llegaran a bastantes personas. De este modo, fundamentándonos nuevamente en la Ley de Defensa Profesional y Artista y otras normas, es importante mencionar que estableció derechos económicos a autores, así como que se enfocaron en el trabajo social y también la creación de ley del artesano, lo cual fue un importante camino para crear un espacio donde puedan educarse buenos profesionales. Y por último tengo qué políticas públicas pudo establecerse en ese momento. La Casa de la Cultura como institución pública organizaba concursos, convocatorias, becas para que se puedan desarrollar las personas que tengan un interés tanto en la cultura y en la poesía, consolidando una promoción de artes que es obligación del Estado. Coméntanos, Gracias, Manuel. Mira, gracias a Benjamín Carrión tenemos una propuesta muy importante que es la nación pequeña. Es un concepto que viene de una crisis que tuvo Ecuador, que fue ese conflicto, como mencionó nuestro compañero Manuel, que tuvo con Perú, que fue en 1941. Y el protocolo de Río de Janeiro. En este escenario, Benjamín nos plantea que Ecuador, ya que no podía afirmarse como gran potencia militar, económica o territorial, debía hacerlo como potencia cultural. Esta visión fue fundamental para la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944, concebida como una respuesta para reivindicar la dignidad del país, mediante las ciencias, las letras y el arte. También nos dice que no es una idea de resignación, sino de reconstrucción nacional. Esto quiere decir que a primera vista, como una aceptación débil, pero Carrión dice lo contrario, no propone una nación resignada, sino nación que
recompone desde su recurso simbólico. Su planteamiento sostiene que la idea de la educación, la producción intelectual y la cultura puede convertirse en formas reales de poder nacional. Por eso afirma que el Ecuador debería aspirar a ser una gran potencia de la cultura. También hay una relación directa, entre la cultura, derecho e institucionalidad. Desde la lectura jurídica, la nación pequeña puede entenderse como una propuesta de constitución simbólica de nuestra nación Ecuador. No se trata solo de producir arte, sino de consolidar instituciones culturales estables como normas, estatutos y respaldos estatales. De hecho, Carrión preparó la ley y los estatutos de la Casa de la Cultura ecuatoriana, lo que demuestra que su proyecto no era meramente literario, sino también institucional y normativo. También quiero recalcar lo que implicado esta nación pequeña, la idea de Benjamín. Esta nación viene a ser interpelada de los jóvenes y los trabajadores a la sociedad en general para construir la patria. Eso revela una concepción activa de ciudadana. La nación no se hereda pasivamente, sino que se edifica mediante participación intelectual, educativa, cultural. Para el derecho, esto conecta con la idea de que la ciudadanía no solo consiste en tener derechos políticos formales, sino también de participar en la vida cultural de la comunidad. Cuéntanos, Girelli, ¿qué más tienes acerca de la idea de Benjamín? Wow, Sofi, la verdad es que me pareció muy interesante el proyecto que él tuvo a lo largo de su vida con la Casa de la Cultura. Pero, ¿qué tal si también hablamos de su trayectoria en el servicio público y diplomacia? Él empezó aquí en Ecuador como un ministro de gobierno. No fue el típico ministro que se queda en un escritorio, fue un revolucionario de las ideas. Aquí él ocupó ese cargo en 1932 durante el gobierno de Alberto Guerrero Martínez. Pero, ¿qué hacía exactamente? Su enfoque fue la identidad nacional. En esa época la educación era muy rígida y miraba mucho hacia afuera. Él impulsó que el sistema educativo valorara lo nuestro, nuestra idea, nuestras historias, nuestros artistas, nuestras raíces indígenas y mestizas, y también sentó las bases para lo que años más tarde fue su obra cumbre, como ya lo mencionaron mis compañeros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944. Él entendió que la educación no termina en la escuela, sino que continúa a través del acceso al arte y los libros. Así que la próxima vez que pasen por la Casa de la Cultura, recuerden que fue un abogado lojano el que dijo: si somos un país pequeño en territorio, seamos una potencia en el pensamiento. Aparte de eso, también él fue diplomático, estuvo en México, se contagió de esa energía de las revoluciones culturales, y también estuvo en Chile y Francia. Pero adentrémonos un poco más en este tema. Carrión utilizó la diplomacia para exportar, entre comillas, el talento ecuatoriano y traer las mejores ideas del mundo al país. En México estuvo entre 1933 y 1934, en donde fue nombrado embajador. Ahí él le tocó vivir el auge del muralismo mexicano. Se hizo amigo de personajes ilustres muy importantes de ese país, como lo fue Diego Rivera y José Clemente Orozco. Ahí él también se dio cuenta de que México usaba el arte para unir la nación después de la revolución. Esa idea de el arte es una herramienta social se la trajo de vuelta a Ecuador. Una vez que finalizó su labor en México, se fue a Chile entre 1938 y 1939, y aquí también tuvo una función como ministro de Ecuador. Aquí es donde su red de contactos se volvió legendaria, porque se hizo un amigo íntimo de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Aprovechó su cargo para crear un puente cultural entre el sur del continente y Ecuador, y también, aparte de eso, ayudó a grandes escritores ecuatorianos para que fueran publicados y leídos en Chile. Una vez que acabó otra vez su labor en Chile, se fue a Francia en 1948 y 1949. Fue nombrado embajador de París.
en París, perdón, y le tocó la Europa de la posguerra. Francia se estaba reconstruyendo y el ambiente intelectual era muy, muy agitado. Aquí es donde él se codió con filósofos y escritores existencialistas y su misión fue decir, Ecuador existe y es una voz potente en la cultura mundial. Y aquí fue cuando se convirtió en nuestra cara ante la UNESCO en sus primeros años de vida. Ahora bien, pues también podemos hablar de otros temas muy importantes, como lo fueron sus obras literarias y ensayísticas. ¿Qué tienes que decirnos, Manuel? Les tengo que manifestar 3 obras muy importantes que llegaron a gran impacto en nuestro país, Ecuador. Una de estas es la de Atahualpa. Como conocemos, es una biografía de un inca que resalta cómo es la cultura indígena y cuestiona los niveles coloniales y qué régimen se seguía de él. Entonces fue una revolución que dio desde una perspectiva de los pueblos, que en este caso son los indígenas, para darnos un gran mensaje de poder incluir esta cultura indígena. Además de esto, voy a hablarles de otra obra que es de suma importancia, El Mapa de América. Es un ensayo que refiere que la importancia de las tradiciones indígenas y mestizas, impulsando debates que incluyen esta cultura frente a debates que pueden ser de europeos. Entonces, otra forma que también pudo darnos este gran personaje, Benjamín Carrión, fue de García Moreno, El Santo de Patíbulo. Una polémica que mantenía Gabriel García Moreno, que expone cómo es la religión autoritarista que obliga a los demás, que también generó una controversia, figura la cual llegó a ser un gran impacto para el Ecuador, para criticar esa religión y que se pase a un poder estatal. De otra forma, voy a hablar sobre el índice de la poesía ecuatoriana. En esta parte es donde los talentos pueden surgir de la poesía, pues aquí es donde las personas se pueden expresar de una forma creativa y pueden ingresar a un mundo donde, vaya, aquí la poesía me ha cambiado, me ha identificado, me he expresado para que puedan tener una visión más amplia que pudo haber influido en problemas que existen acá que existen en América. Entonces, la poesía nacional fue nuestra identidad propia de la cultura. En cuanto a los aportes del derecho, menciona que realizó tratados jurídicos influyendo en debates constitucionales y electorales, lo cual sirvió para realizar reformas administrativas y también el rol de manejar un poder electoral. De otra forma, generó una conciencia cívica que impulsó a que los derechos culturales sean manejados en la UNESCO y establecidos de la debida forma. Otro punto importante es cómo llega a ser importante esto en la sociedad. Pues tanto las obras que ya mencioné y las cartas que escribió este personaje inspiró a movimientos nacionalistas y culturales, facilitando que se nazcan extractos, nazcan poesías y que otras personas puedan escribir y redactar sus propias ideas para transmitirlas a las demás personas. Es decir, es un crecimiento continuo que por esto es la finalidad que perseguía Benjamín Carrión. Además de esto, podemos destacar cómo es su tipo de escritura, que quizás me puedo sentir un poco de envidia porque
Es fascinante cómo él ha escrito sus ensayos. Su estilo es maritiano. ¿Qué quiere decir? Que es dialogante, apasionante y explica de una forma accesible para que otros puedan entender. Así como podemos manejar la conversación en la radio. Similar. También, y evitando tecnicismos académicos que puedan provocar cierta confusión. Además, agregando metáforas que en cierta parte me siento un poco identificado, que a veces me gusta realizar metáforas. Y también ironía del poder y también expresarse de una forma emotiva. Y por último, ¿cómo nos sirve para los que no son abogados y para los estudiantes? Esto nos refleja cómo nosotros podemos apreciar esta historia cuando se realizaban los debates constitucionales. Este personaje, al aportar a tanto este contenido que pudo sustentar y manejar el público en general, inculcando ideas como historias de vida, identidad y una forma entretenida de conectar con cada provincia del Ecuador. Coméntanos, ¿qué más tienes de este personaje? También tenemos cómo Benjamín Carrión influyó tanto en el periodismo y también en la interculturalidad. Disculpe. Carrión no solo fue un escritor, sino también un actor en la vida pública. Participó en periódicos como El Día y La Caricatura. Fundó el diario El Sol. Esto demuestra que buscaba influir en la sociedad y en el debate nacional. Su periodismo no solo informaba, sino que también educaba a través de sus escritos, ayudaba a la ciudadanía a comprender la realidad del país, no solamente con frases formales, sino también, con algo cultural, algo dinámico, para que no únicamente las personas ya adultas, sino que todo el mundo entendamos con su cultura que tenía. Además, entendió que las ideas deben difundirse para generar cambios. Por eso impulsó revistas y espacios culturales como las famosas Letras del Ecuador, donde promovió temas como la identidad, la historia y la educación, para fortalecer así una opinión pública. Para Carrión, el intercultural tenía una responsabilidad social, debía participar en la sociedad y no solo asignarle. Su trabajo muestra que el pensamiento puede servir para cuestionar el poder y fortalecer la democracia. También su labor ayudó a construir una memoria nacional, especialmente como obras como Cartas al Ecuador, donde reflexionaba sobre el país y su futuro. Finalmente, su trabajo puede verse como un antecedente del derecho a la cultura, ya que buscó que el conocimiento y la cultura sea accesible absolutamente para todos, no como antes lo era, que era únicamente para las personas de un estatus social alto. Su intención era que todos, absolutamente todos, podamos compartir nuestros intereses sociales y los reflejemos culturalmente, ya sea como obras de teatro, dibujos, escritura, lo que usted se imagine referentes al arte. En conclusión, Carrión utilizó el periodismo como una herramienta para educar, generar opiniones y contribuir con el desarrollo del país. De esta forma concluimos con este gran personaje y vamos a hablar un tema muy jugoso sobre el chisme de Gina y su noviecito y la sociedad de bienes. Damos paso a la voz de radio. ¿Y ahora cómo? Todo el tiempo en este viaje radial. En otras noticias, Universidad Nacional de Loja. Hubo un tiempo en que de la UNL solo se escuchaban malas noticias. ¿De verdad, abuelito? Hoy somos top. ¿Top? ¿Y eso qué es? Que estamos entre las 5 mejores U públicas del país según varios rankings internacionales. ¿Rankings internacionales? Sí, Times Higher Education mide calidad académica. Webometrics mide qué tanto impacto tiene la U en el mundo digital. Y UI Green Metric su compromiso con la sostenibilidad. Siempre supe que la UNL estaba para cosas grandes. No es un logro aislado, es el camino que continuamos transformando. Ser UNL es top.
La persona que te ayuda a encontrar una fuente científica también está protegiendo la calidad de tu tesis. Sí, el bibliotecario es clave en acreditación, investigación y publicaciones. Es cierto, organiza libros, pero también gestiona información científica con rigor técnico. En la UNL, el sistema bibliotecario es parte del aseguramiento de la calidad académica. Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Sin biblioteca, no hay investigación sólida. ¿Estás en el último semestre y Google ya no te salva? Marce, la tesis me está respirando en la nuca. Respira. En la UNL tienes más de 27,000 libros físicos, más de 1,000 ebooks, 60,000 audiolibros, más de 34,000 trabajos académicos en el repositorio, bases de datos científicas reales. Usted está jugando conmigo, ¿verdad? ¿Usted está jugando conmigo? No más Wikipedia. Más de 28,000 estudiantes ya lo usaron en 2025. La pregunta es, ¿vas a improvisar o vas a investigar bien? Visita nuestras bibliotecas en la Facultad de la Salud Humana, en la Facultad Jurídica, Social y Administrativa y nuestra Biblioteca Central. Tu desarrollo de tesis merece el nivel experto. Sistema Bibliotecario UNL, un sistema que organiza, respalda y garantiza el conocimiento. Gracias por la espera. Ya estamos de regreso. Continúa con Derecho para No Abogados por UNL Radio. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, hablemos claro. Hablemos claro. Bienvenidos de regreso, queridos oyentes. Hoy estamos hablando de la sociedad de bienes, pero no solamente desde el código, sino a partir de un caso viral en redes sociales, como lo es el caso de Gina López. Este es un caso que nos ha tenido pensando, la verdad, seriamente. Nos muestra una realidad que muchas parejas viven. Compraron cosas que tal vez las compraron de forma individual o juntos, construyeron un hogar y al terminar la relación alguien se quedó con todo. En su video, ella menciona que su expareja, con quien convivía sin estar casados ni tener una unión de hecho registrada, al separarse se llevó la mitad de los bienes que ella compró con su propio dinero. Y ojo, no hablamos de una tele que compraron entre los dos, hablamos de las cosas que ella pagó sola. Y él, sin un título legal, y se atribuyó el derecho de llevarse la mitad. Aplicó el 50-50. Sí, solito. Aquí, en este caso, nos sirve como un excelente punto de partida para hablar de tres figuras jurídicas que siempre las solemos confundir. La sociedad conyugal, la sociedad de bienes derivada de la unión de hecho y la sociedad y la simple convivencia sin efectos patrimoniales. Manuel, ¿por qué crees que la gente asume automáticamente que vivir juntos da derecho a la mitad de las cosas? Muy excelente pregunta para dar apertura a adentrarnos en el derecho y a avanzar con esto. Es una confusión muy común que hace la gente, pues la convivencia y la unión de hecho son muy libres. En el Código Civil, en el artículo 115 y 222, tenemos los requisitos que se van acumulando. Les voy a mencionar puntualmente cuáles son estos requisitos. Primero, la unión debe estar estable y monogámica, es decir, entre dos personas. Segundo, debe durar más de 2 años. Tercero, deben estar libres de un vínculo matrimonial o de estar divorciados. Entonces, unión con otra persona. O unión con otra persona. Exacto. Tercero, ambos deben estar libres de un vínculo matrimonial, que me quería referir. Cuarto, debe haber la intención, la finalidad de estar juntos. Como quinto punto, la relación no debe estar oculta o clandestina, debe ser evidentemente pública. Y por este último punto, que es el sexto, no haber tenido impedimento legal para contraer nupcias. Si Gina y su ex cumplían con todos estos requisitos, se podría considerar la sociedad de bienes.
y se haría, bueno, de una forma automática. Y tendría derecho a reclamar la mitad de bienes adquiridos durante esa convivencia. Sí. Correcto, Manuel, como nos mencionas. Pero ojo, hay aquí algo que las personas muy usualmente ignoran. Aunque se hayan cumplido ya los 2 años de matrimonio, no, perdón, disculpe, los 2 años de convivencia, la sociedad de bienes existe desde el primer día que comienzan a convivir juntos. Es una misma casa, los dos o con más familiares, pero ya que convivan los dos. Pero para poder ejercer estos derechos frente a un juez, a algo legal, se necesita que esta unión de hecho, esta unión libre, esté ya inscrita en el registro en el registro civil, disculpen, para lograr un reconocimiento judicial. Esto es fundamental, ya que la ley nos dice que una unión de hecho nace desde el día que las personas libres de vínculos matrimoniales deciden vivir juntos. No desde que se inscriben en el registro civil, sino desde que ya están conviviendo. Esto significa que la sociedad de bienes se forma automáticamente si se cumplen los requisitos, así no haya ningún papel firmado. El problema es probatorio, si hay o no hay escrituras públicas y la pareja se separa sin acuerdos. Las personas que quieran reclamar sus reconocimientos tendrán que demandar judicialmente mediante el consejo. También en este juicio tendrá que presentar las pruebas de la convivencia, como por ejemplo fotos de irse de vacaciones, ya sea videos de que conviven o inclusivamente los chats, por ejemplo, de que diga, amor, llama, luego voy a la casa, vamos a hacer tal cosa, pero tener evidencias de algo que realmente convivan, incluso tener los testigos, por ejemplo, los vecinos que digan, sí, ellos siempre han vivido juntos o han pasado varios tiempos que los vemos en la misma casa. Pero si no se cumplen, ¿qué pasa si no se cumplen estos 2 años? Ahí es donde se lleva el caso de Gina, donde se vuelve muy problemático. Si ellos llevaban, digamos, 1 año y medio viviendo juntos, la ley ecuatoriana simplemente no reconoce ningún efecto patrimonial. En este escenario, cada quien es dueño de lo que compró. Y que él agarró del otro. Bueno, eso ya solo es una división de bienes, es otra figura legal completamente distinta a la que tenemos ahorita. Hilary, coméntanos sobre de la diferencia que tenemos en este caso. Claro, Sofi, con gusto. Y aquí viene la parte que más me indigna del caso de Gina. Si no hay matrimonio y no se cumplen los 2 años de unión de hecho, no existe la sociedad de bienes. Punto. No hay reparto, no hay mitad, no hay nada. No debe haber existido el 50-50 que Ricky se hizo en la cabeza. Aquí hablamos también en un contexto en el que los bienes son de quien los compró. Si Gina tiene las facturas, comprobantes de pago, las transferencias bancarias o los estados de cuenta que demuestran que ella pagó las toallas, la cama, las pinzas y la tele. La Alexa, sobre todo. La Alexa, lo más importante. Esos bienes son exclusivamente propiedad de Gina. El ex no tenía ningún derecho sobre ellos. Entonces, Hilary, en este momento, Gina se preguntó, si se llevó la mitad de mis cosas, ¿qué está haciendo legalmente? No está ejerciendo su derecho a la división de bienes porque ese derecho no existe para él. Lo que está haciendo es algo mucho más grave porque se está apropiando de bienes ajenos sin título legal. Y eso, queridos oyentes, dependiendo de cómo se demuestre, podría configurar un abuso de confianza o incluso hurto. Pero profundicemos más este tema. Manuel, cuéntanos, en caso de que Gina no tenga sus facturas, sus comprobantes de pago, ¿qué podría haber hecho ella? ¿Qué pudo hacer ella? Pues aquí, como el conflicto es polémico, no es solo tener la razón, sino en sí probarla. En un juicio civil por reivindicación, si me quitan el celular, pues es básicamente lo que me lo tienen que volver y lo que yo pretendo en mi demanda. Y la carga de la prueba, lo que es muy importante para este caso. Es decir, Gina tenía que demostrar que ella compró esos bienes, que se los llevó sin su consentimiento, que no existía una sociedad de bienes que justificara el reparto. Es decir, como ya mencionaron, si no tienen facturas, no puede
intentar con testigos. Pueden intentar con testigos, amigos o familiares, así como conversaciones de WhatsApp y videos que son debidamente aprobadas mediante notario, donde su ex reconozca que ella compró las cosas. Es importante. Pero si no tienen nada de esto, el juez no le puede dar la razón, porque este derecho ya no puede ser exigido. Por obvias razones, lo que no está en la ley no está en ningún lado. Y aquí quiero hacer una comparación importante con el derecho comparado. En países como Argentina, la figura de la unión convivencial, como así se la conoce en Argentina, tiene un plazo más corto, que es de solo 1 año, y permite que las parejas registren un régimen patrimonial específico. Incluso también les permite crear acuerdos de convivencia. En cambio, en Uruguay se la conoce como la convivencia concubinaria, la unión concubinaria, perdón, y esta requiere solo 5 años de convivencia para generar efectos patrimoniales, pero también permite acuerdos previos. Sofi, ¿qué opinas? ¿Debería Ecuador reducir el plazo de 2 años o crear una figura intermedia para parejas como la de Gina? Pues este es un tema muy interesante. Por un lado tenemos lo que es el plazo de 2 años, que busca evitar lo que es un litigio por relaciones pasajeras o de una corta duración. Imagínense que convivamos con alguien, compremos una pizza y apenas una PlayStation y digamos, ya duramos 3 meses. ¿Cómo nos vamos a repartir? Eso sería un trámite judicial tremendo. El derecho busca proteger familias consolidadas, no relaciones experimentales, pasajeras de 3 meses, medio año. Pero sin embargo, en el caso de Gina, evidencia un vacío de parejas que conviven por 1 año, 18 meses, que constituye un patrimonio significativo y que al separarse queda en total desprotección. Una posible solución sería permitir que las parejas convivan incluso sin cumplir los 2 años. Firmen también un contrato de la sociedad civil donde regulen sus bienes. O sea, digan de que, mira, tú te vas a quedar con esta parte, yo con esta parte, pero siempre hacerlo todo legal, con escrituras, que firmen los dos. Eso ya es posible al día de hoy, pero la gente no lo sabe. Otra opción que ya existe en el país, como Francia, es el Pacto Civil de Solidaridad, una figura intermedia entre el patrimonio y la simple convivencia, con requisitos más flexibles y efectos patrimoniales claros. Ecuador podría conseguir algo similar, pero mientras tanto la prevención es clave. Justo como mencionabas, vamos a aprender del caso de Gina López para no pasar por lo mismo. Tenemos como nuestra primera lección: vivir juntos no es una unión conveniente, estable, monogamia pública con vocación de formar un hogar. Nuestra segunda lección: si no hay un matrimonio ni una unión de hecho cumplida, no existe la sociedad de bienes. Y nuestra tercera y última lección es que hay que guardar todas las facturas, absolutamente todas, y siempre al nombre de la persona que compra. No por yo pongo el dinero, pero lo voy a poner a nombre de mi novio. Obviamente no, porque mi novio se va a quedar con eso, ya que sale a nombre de mi pareja o a nombre de otra persona. Y Manuel, ¿qué lecciones más podemos destacar en esta gran polémica? Las lecciones que podemos continuar son también muy de sentarse a pensar y reflexionar. Pues la cuarta lección que tenemos para este programa: si tu ex lleva lo tuyo sin derecho, eso no es división de bienes, es apropiación indebida que hace, y por lo tanto puedes realizar una demanda para que te devuelvan los bienes o para que te devuelvan el dinero. La quinta lección que podemos dar es la mejor prevención de la información. Si vas a convivir con alguien, debes primero comprar las cosas juntos y establecerlo en un documento legal o un documento escrito. La sexta lección tenemos que si la convivencia ya pasó más de 2 años, tienen que registrarla, claro, si pretenden seguir viviendo juntos, ante un notario,
cuyo costo tiene un aproximado de $50, lo cual les ahorraría dolores de cabeza para futuros si pretenden seguir con esta relación. Hilary, ¿qué nos puedes decir? Tenemos muchas otras más lecciones que nos deja este caso. Una séptima lección sería que la unión de hecho produce los mismos efectos que el matrimonio en materia de bienes, herencias y hasta de seguridad social, pero hay que probarlo. Otra lección, que sería la octava lección que nos deja este caso, es que si tu convivente falleció sin registrar la unión, aún puedes demandar el reconocimiento post-mortem para acceder a la herencia y a la porción conyugal. Como novena lección, en derecho comparado hay figuras más flexibles, pero en Ecuador la regla es clara. Sin 2 años, sin sociedad, así que infórmate antes de comprometerte patrimonialmente. Entonces, para dejar despejado, la ley lo que busca es la incertidumbre de la persona. Si cada pareja pudiera reclamar los bienes sin ningún requisito mínimo, los jugadores colapsarían con demandas relacionadas a de 3 meses. Por esos programas como estos son importantes para que usted, quien está escuchando, se informe antes de firmar un contrato de arriendo con su pareja, antes de que la tele quiera ser suya, tiene que asegurarse las pinzas, Los armadores y todo eso demás para poner su interés y antes de poner también su dinero en un proyecto en común. Claro, también es importante qué pasa cuando la sociedad de bienes sí existe. Si la unión de hecho está reconocida, ya sea por la inscripción voluntaria o por una sentencia judicial, la sociedad conyugal del matrimonio, ¿cómo funcionaría? Primero se disuelve lo que es la sociedad conyugal. Disolver la sociedad conyugal no significa un divorcio, simplemente es como repartirnos los bienes, de que tú te vas a llevar esta parte y yo me voy a llevar esta parte de acá. A ver, ¿qué estaba? Ya. Entonces, y se resuelve la sociedad conyugal. Esto ocurre por mutuo acuerdo, o sea, que los dos estén de acuerdo, firmen, de que digan sí, los dos queremos. Ya, en el matrimonio, cuando hay matrimonios por terceros o por muerte, puede hacerse la demanda, ya. Luego viene la liquidación. Se intervendrá todos los bienes de la sociedad, es decir, todos los bienes que se adquirieron unidos o en unión libre, o sea, lo que ya es cuando ya registre en el registro civil que ya están con una persona. Si lo adquirieron de solteros, esto no influye en lo que es se me fue el nombre. La liquidación. Solamente los bienes que se adquieren ya con una pareja. Lo de soltero, eso no va. También tenemos los bienes propios que les mencionaba, que eso es que no, ya sea por herencias, por donación. En herencias, en el caso de estar casados, no viene a ser también parte de nuestra pareja o de la persona que convivimos. Inclusivamente, las donaciones tampoco viene a ser parte para nuestra pareja, únicamente para nosotros, cuando nos donan algo, nos heredan algo, simplemente para nosotros, sin compartirlo con nuestra pareja. Lo que cada quien tenía antes no entra en ese reparto, como ya lo mencioné. La administración ordinaria de la sociedad puede ser designada por escrito ante un notario. Recuerden siempre, ante un notario. Siempre con la presencia de él, porque él va a ser el testigo que va a afirmar que dicen sí, ellos van a cumplir tales requisitos y esto se viene luego a lo que es el registro de la propiedad, donde allá se inscribe legalmente, pasa al municipio y pasa un montón de procesos. Y termina ya cuando les dan las escrituras. También, un detalle muy importante, si durante la unión de hecho tuvieron hijos, la terminación de la sociedad de bienes no extingue las obligaciones paternales, las pensiones alimenticias, la tendencia o el régimen de visitas se resuelve aparte, igual que sea en caso de un divorcio. Finalmente, si la unión de hecho termina por muerte de uno de los convivientes, el sobreviviente tiene el derecho a heredar como si fuera cónyuge, incluyendo la proporción conyugal. Ya, y una cuarta parte de los bienes causantes. Y con esa información tan valiosa, queridos oyentes, cerramos, hablemos claro.
dedicado a Gina López y a todas las personas que alguna vez vivieron un caso similar al de ella. Recuerden que el derecho es una herramienta y como toda herramienta, si no la usan, no les sirve. Infórmense, pregunten, consulten a un abogado antes de tomar decisiones patrimoniales, incluso en el amor. Ante todo, con un abogado. Recuerden siempre acudir con alguien que les ayude legalmente, no simplemente con el que a mi familia le pasó eso y le resolvieron de esta manera. No siempre van a ser los mismos casos. Como siempre dicen nuestros docentes, hay casos de casos. Reflexionando de este punto importante, a ver, si yo me voy a meter en una relación, documento legal, ¿cuántos años? ¿Estos requisitos? Unión libre, recuerden, mínimo. todo Unión por libre. escrito, sin que les dé vergüenza. Sí. Y siempre vean con quién van a estar. No vayan a hacer que se aplique la de Richie que les va a llevar todo y no ponen ni $1. Bueno, compañeros, terminamos con la emisión del día de hoy. Nuestro compañero Manuel termine ahora. Sí, encantado de terminar después de todo este chisme. Espero que hayan aprendido demasiado y hayan entendido lo que tratamos de explicar sobre la sociedad de bienes. Es así que finalizamos nuestro querido programa y nos vemos hasta la próxima. Gracias, queridos Bye. oyentes. Cuídense. Sí, no sé. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para No Abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en Radio.Garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL Radio. Hasta la próxima. ¿Otra vez de la Facultad de la Energía? Obvio, aquí me hice ingeniero. Salimos en televisión, creamos prototipos, viajamos al exterior, hicimos maestrías. Hasta me ofrecieron trabajo antes de graduarme. Todo la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía. Mejor me hubiera casado con la Facultad de la Energía. Tampoco así. Ingenierías en computación, minas, electricidad, electromecánica, automotriz y telecomunicaciones. En la Facultad de Energía de la UNL no eres espectador. Aquí construyes tu futuro. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. 16 horas, 48 minutos. 98.5